de acerca de unos temas muy importantes. El último tema que nosotros hablamos o que estuvimos escuchando de Dios fue si Dios quiere, ¿sí? Y el pastor dijo algo que es muy importante. Él dijo, los eruditos también se equivocan. ¿Por qué? Porque hay una controversia en este tema, en el Santiago o el tema que vamos a tratar hoy. Si es para cristiano o no es para cristiano. Y yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 5 del libro de Santiago, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 lo vamos a estar compartiendo. Amén. Dice la palabra de Dios: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En este día, Señor, te damos por tu palabra. Primeramente, Señor Jesús, te agradezco por mis hermanos que están en este lugar, que puedan, Señor, recibir tu palabra, recibir consuelo, recibir esa respuesta a sus corazones. Ayúdame, Padre Celestial, a dar tu palabra con gracia, a hacerlo con reverencia, Señor, porque es para ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Los peligros de la avaricia. Y yo creo que todos, todos han venido de algún lugar, ¿cierto? Y yo creo que hoy en día hay mucho peligro acerca de este tema y sobre todo en los ministerios. Pero no me quiero enfocar solamente en los ministerios, sino en general, ¿sí? Porque nosotros muy bien sabemos los peligros que contrae poner solamente nuestro corazón en el dinero o en los afanes de esta vida, en los bienes materiales, en las cosas terrenales. ¿Cuántos de ustedes, y yo sé que todos, hemos estado al frente, digamos, de un carro donde hay una señalización de peligro? ¿O ustedes han visto esas torres de energía y tienen un símbolo de peligro, pero el dinero no tiene ese símbolo? ¿O sí? ¿Cierto que no? Los bienes materiales no tienen ese peligro, o sea, no tienen esa señalización que nos indique a nosotros, que nos diga, ojo, ojo con poner el corazón en esas cosas. Cuando nosotros vemos esa señal, digamos, en las torres de energía o en las botellas o en los envases, digamos, donde hay, digamos, un ácido o donde hay un veneno, ¿qué hacemos nosotros? Pues evitamos no tocar o evitamos no consumir ese producto. ¿Por qué? Porque nos va a hacer un daño a nuestra salud, tanto que puede causarnos la muerte. Hoy vamos a hablar acerca de los peligros de la avaricia. Y aunque es un peligro silencioso, si nosotros no tenemos cuidado. Aquí la palabra de Dios se dirige y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Lo primero que dice es que llorad y aullar. ¿Esto qué quiere decir? Un llanto, un lamento. ¿Por qué? Por un dolor. Y dice que es por unas miserias que le vendrán mucho más adelante. Cuando nosotros vemos la Biblia habla extensamente acerca de este tema. Si nosotros nos dirigimos, digamos, por lo menos a 1 Samuel 15, en el versículo 17, nos habla de un personaje precisamente que cayó en un extremo o en este peligro. Nos habla del rey Samuel. Yo creo que todos conocemos a la historia del rey Samuel.
¿sí? Que fue llamado por Dios, fue ungido por Dios. Dice así la palabra de Dios en 1 Samuel 15:17. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le hace una pregunta. Todos sabemos que sí. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces aquí vemos un personaje bíblico, un rey que fue ungido por Dios, que se desvió precisamente porque o cayó en esa tentación de dejarse mover hacia el botín. A él le había dado Dios una palabra. Dijo, mata, acaba con todo lo que yo te he dicho. Pero ¿qué él hizo él? Cuando fue allá a este territorio, lo que él hizo fue que se dejó desviar su amor, que él lo tenía primeramente, obviamente, cuando Dios lo llamó. Se dejó desviar por el botín, por las riquezas, por los bienes materiales. También nosotros conocemos otra historia muy, muy famosa, y yo creo que todos ustedes han escuchado a este personaje. ¿Se acuerdan ustedes en Ezequiel 28 que nos habla de ese personaje aún antes de Génesis, cuando Satanás, o en ese tiempo llamado Lucifer, ¿sí? Dios lo había creado, lo había formado, y en Ezequiel 28 dice que él era hermoso, ¿sí? Que por la multitud de sus contrataciones, de sus negocios, ¿sí? Él se desvió por las riquezas y corrompió su llamado. Todos sabemos quién es este personaje y las consecuencias que hoy en día vemos. Pues sabemos que el pecado viene ¿por qué? Porque un día allá en Edén, y es más, ahí lo dice en Ezequiel 28, dice, en el huerto del Edén estuviste. Ahí en el huerto del Edén estuviste, más te corrompiste por causa de tu hermosura, dice la palabra de Dios. Cuando ustedes estén en su casa pueden leer todo el capítulo completo y ahí nos hace una descripción completa de qué le pasó a este personaje. En 1 Timoteo 6:10 también nos habla acerca de este tema. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. Aunque Dios exactamente no condena el dinero. Aquí yo no les estoy diciendo que el dinero sea malo. No, lo malo es cuando nuestro corazón se dirige o usa los bienes materiales, las riquezas, el dinero indebidamente. O cuando los buscamos, los conseguimos indebidamente. ¿Cuáles males provoca poner nuestro amor en las cosas materiales o en el dinero? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no codiciarás, nada, no codiciar nada, no matarás, no robarás. Y si nosotros sabemos muy bien, el dinero es un mal que si lo vemos desde su profundidad, desde su raíz, es el causante de muchas de estas cosas. Por el afán de conseguirlo, robamos, matamos, hacemos muchas cosas malas. Se conocen muchos casos, digamos, aún en familias. Se supone que las familias tienen que estar unidas. Y más nosotros como cristianos, que hemos sido llamados a la unión dentro de la iglesia y en nuestra familia, a estar reconciliados, a vivir en paz. Aún en las familias se han visto muchas familias divididas en pleitos por perseguir una herencia, por perseguir una casa. Creo que todos nosotros hemos escuchado en algún momento acerca de estos casos, que por una herencia se dividen familias.
No, pero es que yo soy, no, es que es mía, a mí me pertenece y todo eso. Y eso es un mal que Dios condena fuertemente. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya para entrar, como esto fue la introducción, ¿sí? Ya para entrar ya al capítulo 5, hay una pregunta. Cuando yo miraba el texto, o sea, se me vino una pregunta, pero bueno, Santiago ha estado hablándole ¿a quiénes? A los cristianos judíos que habían sido perseguidos ¿en dónde? En Jerusalén, por el martirio de Esteban. Muy posiblemente ellos salieron a la dispersión, ahí lo dice en el capítulo 1 de Santiago, ¿sí? Y en Hechos 8 y 4 nos relata muy bien esto. Dice que muchos de los cristianos que vivían en ese tiempo, que fueron perseguidos, salieron por todos los lugares, y ahí dice en Hechos 8:4, predicando el evangelio. O sea, la persecución no los detuvo a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Estos cristianos salieron de Jerusalén y muy posiblemente fueron a los lugares a donde Fenicia, Chipre y Antioquía. Y se fueron esparciendo poco a poco por muchos otros lugares. Obviamente, al ellos salir de ese territorio, el lugar donde iban llegando no eran netamente cristianos, pues no, eran paganos. Entonces, al llegar ellos a estos territorios, ¿qué sucedía con ellos? Ellos seguían predicando el evangelio, o sea, la persecución y los problemas y las circunstancias no los detuvo de seguir hablando del Señor. ¿Por qué? Porque si fueron perseguidos es porque netamente se veía que eran cristianos. O sea, yo no voy a perseguir a cualquier persona sin saber. O sea, Pablo sabía y la persecución sí se intensificó contra los cristianos y fueron esparcidos. Cuando llegaron los cristianos a estos territorios y siguieron predicando el evangelio, obviamente muchas personas no es que, sí, venga, lo recibimos. No, todos sabemos que en muchas ocasiones, es más, ha pasado con nosotros, hay un cierto rechazo. Y si nosotros vemos y nos acordamos lo que nos ha hablado el Pastor Jesús a través de la carta, de la epístola, ¿sí? En el capítulo 1 de Santiago, ¿cómo empezó el apóstol? Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, para que sean perfectos, y dice el versículo, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Pídanle a Dios sabiduría. Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Entonces, los cristianos que habían sido esparcidos estaban padeciendo ¿qué? Pruebas. ¿Por qué? Porque si él les dijo eso, es porque eso era el mensaje que ellos necesitaban. Necesitaban un mensaje de fortaleza, necesitaban un mensaje de ánimo, necesitaban un mensaje que los levantara, ¿sí? Para que no perdieran de vista lo que habían creído en Jerusalén, ¿cierto? Entonces estaban siendo probados, pero el apóstol Santiago les dijo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros, hermanos, a nosotros Dios nos ha llamado por su misericordia, por su amor, por su gracia, gratuitamente, ¿cierto? De gracia recibiste, demos de gracia lo mismo. Ellos estaban haciendo esto. Cuando ellos llegaban a estos territorios, obviamente, ¿qué hacían? Muchos de ellos pudieron haber llegado con sus familias a esos territorios y no se iban a quedar predicando el evangelio nomás. Muchos de ellos empezaron a trabajar, empezaron a hacer labores, y en esas tierras se veían labores de campo, de tierras, porque aquí en el capítulo 5 nos está hablando de, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, ¿sí? Y aquí el apóstol se está enfocando y hay una preocupación genuina, ¿sí? Por ciertos pobres que habían en ese territorio. La pregunta sería, entonces este mensaje, porque ¿es para cristianos o es para impíos? Esa es la pregunta que me formulaba yo, ¿sí? Porque hay un cambio brusco. El de antes decía hermanos,
No hagan planes por sí mismos, sino más bien digan, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello, que es el mensaje que vimos anteriormente. Pero aquí hay un cambio brusco y dice, vamos ahora ricos, como si no se enfocara, o sea, ahí no dice hermanos, dice, vamos ahora ricos. Pero ahí sí, como dijo el pastor el mensaje pasado, los eruditos también se equivocan, los que dicen que no es para cristianos. Yo quiero que me acompañen al capítulo 1 ahí mismo de Santiago y vemos la dirección para el cual iba el mensaje. Santiago capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje estaba enfocado, sí, para los cristianos que estaban siendo ultrajados y opresionados por ciertas personas en estos territorios romanos, sobre todo, estaban siendo presionados para que ellos no recibieran un salario digno y se estaban lucrando a expensas de estas personas más vulnerables, pero también habían algunos ricos en la congregación a la cual Santiago les estaba escribiendo. O sea, el mensaje puede ir direccionado no solamente, digamos, a los no cristianos, a los ricos cristianos, ¿sí? Pero también a los más vulnerables, a los pobres que también estaban en la congregación, ¿sí? Porque el mensaje claramente dice, vamos ahora ricos, pero más adelante después dice, el jornal de los que han trabajado en vuestras tierras y los que han cosechado vuestras tierras, clama y ha llegado a oídos del Señor. Entonces, si nosotros, hay mucha discusión en este mensaje, ¿sí? Si es para creyentes, si es para los impíos. En ambos casos, sea o no para creyentes, Dios hace una seria advertencia de los peligros que trae tener solo como propósito de vida enfocarnos en las cosas terrenales. Para los creyentes dice la palabra de Dios en el Salmo 49, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Salmo 49, versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no será lograda jamás. Y en el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí, para complementar, ¿sí? Dice, la salvación no se compra con dinero. Y hay muchos de los ricos, ¿sí? Que creen que con su dinero pueden comprar muchas cosas, pero no pueden comprar la salvación. Porque nosotros muy bien sabemos que la salvación fue comprada ¿por qué? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cualquier otro mensaje o cualquier otro pensamiento, por decirlo así, que no esté centrado en que la salvación es por la sangre de Jesucristo, pues obviamente, ¿qué podemos decir? Que no es verdad, porque la salvación se consiguió fue por gracia, gratuitamente, ¿sí? Y los que tienen riquezas, digamos, creen que muchas veces pueden comprarlo todo, o que con sus bienes pueden comprarlo todo, pero su alma es de gran precio y solo puede ser conseguida su salvación, la salvación del alma, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tener esto muy claro. En Marcos 8:36, el Señor Jesús hablando también, dice de esta manera. Y yo creo que es un texto que todos conocemos o lo hemos oído en algún momento. Dice, porque ¿qué ganancia? ¿Cuál es nuestra ganancia si ganan todo el mundo, pero pierden su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa que logre conseguir la salvación del ser humano.
terrenalmente hablando. La salvación del hombre no se puede conseguir a través de bienes materiales. Para Dios, un hombre enfocado solo en las cosas materiales, sacando a Dios de su vida, es una persona necia. En Lucas 12, 13 al 21, el Señor nos contó, nos dejó ahí una enseñanza acerca de precisamente esto. Dice de esta manera, Lucas 12, del 13 al 21, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, le recalca esto: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no para con Dios. Entonces aquí vemos muy claramente, hermanos, que cuando una persona se enfoca solamente en los bienes terrenales y descuida a Dios o deja a Dios a un lado, Dios le llama necio. La palabra necio viene del griego afrón, significa persona sin sentido. Entonces, ¿qué le pasa a una persona cuando se enfoca solamente en los bienes terrenales o en las riquezas, en el dinero, etcétera, y deja a un lado su alma, su interior? Porque ciertamente el Señor rescata nuestras almas, ¿sí? Pero también rescata nuestro cuerpo, no olvidemos esto, ¿sí? Un día el Señor volverá, los muertos en Cristo resucitarán, ¿sí? Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestro cuerpo será transformado corruptible a incorruptible. Pues eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ellos se ocupan mucho más en las cosas externas, pero dejan a un lado el interior, que es su alma, su corazón. Los que se enfocan solamente en las riquezas terrenales. Una persona necia también significa egotista, no egoísta, egotista, con T. Eso quiere decir que se otorgan a sí mismos una importancia excesiva. Y eso no solamente se ve afuera, también se ve adentro. Nosotros debemos también tener cuidado, hermanos, de darnos una sobreimportancia que no tenemos. La importancia que tenemos nosotros es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y por su favor. Entonces, cuando uno se enfoca solamente en los bienes terrenales, ¿qué sucede? Que tiende a perder el sentido de su eternidad. Una persona enfocada solamente en las cosas terrenales pierde el sentido de su eternidad. Y por eso el mensaje está titulado El peligro de la avaricia. ¿Por qué el peligro de la avaricia? Porque es que si nosotros como cristianos ya estamos viendo algo afuera, sí, hay mucho, y más ahorita. Yo creo que ustedes lo ven por las redes sociales. El último iPhone, el 15, ya vamos para el 16. Vamos a llegar al 2024. iPhone. ¿Sí? O sea, cada día hay como que un afán por materialismo, por bienes, porque los tenis de 500,000, de 600,000, que el mejor vestido. Y ojo, hermanos, yo no estoy diciendo que sea malo. No, malo es cuando usted se desubica o cuando nos desubicamos del propósito de Dios por algo que no es, ¿sí? Algo que es netamente terrenal. Ahí Santiago le dijo a los hermanos: ustedes van a pasar como flor de la hierba, porque cuando sale el sol
con su calor abrasador se seca la hierba y su hermosa apariencia desaparece. Y así nos va a pasar. Sobre todo, digamos, yo sé que las mujeres se preocupan mucho bueno, todos debemos, ¿sí? En cierta manera no podemos irnos al extremo de que, no, pues que el hermano está diciendo que no trabajemos, que no nos ocupemos en las cosas terrenales. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay que darle una ubicación correcta a mi corazón, una ubicación correcta al propósito que tiene Dios con mi vida. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos que estamos tratando acá cuando fueron dispersados y llegaron a esos territorios? Que se estaban cansando por la persecución, se estaban agotando por las pruebas que tenían. Por eso Santiago le dijo, para que sean perfectos y cabales, que su paciencia sea hasta el fin. Y creo que ahí lo dice en el versículo 7 de Santiago 5, dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se les estaba acabando la paciencia por las persecuciones, y lo que estaban viendo en esos territorios se estaban dejando enfriar, se estaban cansando y estaban olvidándose del propósito para el que los llamó Dios. Cuando estaban en Jerusalén, predicaban con un fervor y salieron y seguían predicando con un fervor. ¿Qué pasó? Pues Santiago les envía la carta y les dice, hermanos, ojo, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué le está diciendo que se gloríe en su exaltación? ¿Por qué? Porque lo que nos viene que es la vida eterna, hermano. Con el Señor, Él va a volver. Por allá en Romanos dice, también en Romanos 8:16, dice, porque tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son nada para las glorias postreras que nos esperan. Le decía Pablo ahí en la carta que le estaba escribiendo a los romanos. Pero aquí también el apóstol Santiago quiere eso, y precisamente el propósito de esta enseñanza es esa, hermanos, que no perdamos de vista que el Señor vuelve. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los que aman su venida, ¿cuántos amamos la venida del Señor? ¿Todos? ¿O solamente unos poquitos? Pues todos debemos amar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos esperando, hermanos. En Primera de Pedro, también escrita a los cristianos en la dispersión, por cierto, también, aunque en ciertos diferentes términos, le dice, el apóstol Pedro le dice a los cristianos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, Primera de Pedro 1:3 en adelante, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿El Señor está vivo o está muerto? Está vivo. Entonces, esa es nuestra esperanza, hermano. Yo sé que aquí en el mundo hay muchas cosas que nos tienden a fascinar y a tratar de encantar. ¿Cuál fue la propuesta de Satanás a Jesucristo cuando estaba en el desierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hizo el Señor? Pues le contestó también y le dijo, apártate de mí. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, de Dios. Y aquí nos habla precisamente de ese equilibrio, no irnos tampoco al extremo, hermanos, de que no podemos tener nada. Nosotros debemos trabajar. Es más, en la Biblia dice, el que no trabaja no coma. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de que no vamos a conseguir nada, porque el hermano está diciendo que los peligros de la avaricia. No, hermano. O sea, hay que tener un equilibrio, hay que tener una ubicación correcta. Y precisamente por eso el apóstol Santiago les está escribiendo a los hermanos que estaban pasando pruebas, persecuciones y circunstancias difíciles. ¿Cuáles eran esas pruebas y cuáles eran esas circunstancias difíciles? Miremos el texto, lo que nos dice. Dice Santiago en el versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Clama el jornal. ¿Qué quiere decir el jornal? El día de pago.
el día de pago, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros los ricos, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí vemos una conducta peligrosa, hermanos, cuando nuestro corazón se desemboca solamente por los bienes de la tierra. Cuando padecemos en esta tierra por predicar el evangelio, como lo estaban haciendo ellos, y muchos de ellos le predicaban a sus jefes, a los ricos. Y ahí en Santiago 2, si se acuerdan todos ustedes, que a las congregaciones llegaba gente rica. ¿Por qué? Porque le decía a los hermanos, si entra a vuestra congregación una persona con anillo y de oro y con vestidos espléndidos, ustedes hacen favoritismo, haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque le dicen a este, siéntate aquí, al otro para atrás, al pobre, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que hay que tener cuidado porque como ellos ya estaban cansados, nosotros también somos frágiles, hermanos. Y yo creo que hoy podemos ser muy frágiles si no nos aferramos totalmente a la mano del Señor, si no esperamos y amamos su venida con todo nuestro corazón. Y entonces al volvernos frágiles, ¿qué empieza a suceder? Nos empieza a entrar una fascinación por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque si ustedes cuidan la parte espiritual, la carne sí se levanta. Y si se levanta la carne pide. Y se empieza uno a desembocar, a buscar solamente lo terrenal, a solamente dedicarle tiempo, descuida la oración, descuida la palabra, descuida el llamado, descuida todo. Y el Satanás sí le empieza a usted a hablar. Y se empieza uno a fascinar. Acuérdese, en Primera Juan también lo dice, que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, los cristianos en esta congregación que les está escribiendo Santiago, ellos estaban teniendo cierta fascinación por las cosas materiales. Aquí no lo dice. Porque si digamos yo estoy aquí afirmado bien en el Señor y el Señor está totalmente afirmado en mi corazón, puede entrar aquí el que quiera y yo no voy a hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí el principal es el Señor. Y si el Señor no hace acepción de personas, yo tampoco. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para hacer acepción de personas si el Señor no lo hace? O sea, yo no tengo favoritismo. Los hermanos se estaban dejando contaminar por los afanes del mundo. Y se estaban cansando y se estaban desviando tras estas cosas. Cuando nosotros vemos también, digamos, haciendo un repaso de lo que hemos venido tratando acerca de toda la serie, que es más, ya se va a acabar, ya casi culmina. El pastor también nos habló en el capítulo 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos. No es por vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y en el versículo 3 dice, pedís y no, en el 2, perdón, codiciáis y no tenéis. O sea, ¿qué estaba pasando? O sea, había un afán de codicia, de tener. Después dice, matáis y ardéis de envidia. O sea, esas conductas, ¿qué, hermano? Matáis y ardéis de envidia. Yo no le voy a tener a envidia a alguien que no tiene. Bueno, en ciertas maneras, por otras cosas puede haber envidia, sí. Pero en este caso, y dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y recibís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces sí estaba ocurriendo un cierto agotamiento con los hermanos y por eso el apóstol Santiago es muy claro y hace énfasis en este mensaje. Yo sé que ustedes van a decir, pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 5? Pues para allá voy, tranquilos. ¿Sí? Y después en el capítulo mismo 4, en el versículo 14, en el 15, en lugar de lo cual debería, si el Señor quiere, haremos aquello. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con los hermanos? Porque también estaban diciendo,
pues vamos y haremos negocios, traficaremos y haremos esto, pero no tenían en cuenta a Dios en sus planes. ¿Qué quiere decir? Lo estaban sacando, hermano. ¿Por qué? El agotamiento de la persecución que estaban pasando en esos lugares por ser cristianos muchas veces y ver que los demás que los rodeaban, como hoy, en las redes sociales ustedes ven una cantidad de gente que tiene, ay, que la mujer más linda, y empieza, hermano, hay que tener contentamiento con lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que el Señor nos ha dado. Y hay como una codicia y hay un afán desmedido de lo que los otros tienen. O vemos en las redes sociales que, es más, hasta predicadores con carros Mercedes, ven 3, 4, 5, 6 carros, mansiones, supermansiones. Y entonces uno empieza, pero ellos, ¿por qué? Y yo no. ¿Ustedes se acuerdan de Asaf? A Asaf le pasó esto. Por poco resbalan mis pasos al considerar las riquezas de los impíos, hasta que entrando al santuario de Dios entendí su fin. Entonces debemos tener cuidado nosotros, hermanos, de no dejarnos encantar y fascinar con esas cosas. Si el Señor quiere, nos la da. Si no quiere, tampoco nos la da. El propósito, precisamente, ¿cuál es? Que nos ubiquemos a saber que este mundo no es mi hogar. Lo estábamos cantando ahorita. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una casa celestial. El Señor Jesús también lo dijo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, debemos poner nuestro corazón en el Señor y en lo que el Señor nos habla y en lo que el Señor nos promete. Y si tenemos el dinero en la mano, no lo metamos al corazón. Dejémoslo en la mano o en el bolsillo, pero que el Señor esté en el corazón. Saquemos ciertas cosas de nuestro corazón que le están robando el lugar a Dios. Los hermanos estaban dejando fascinar y encantar por los que entraban a las iglesias, a las congregaciones, que porque tenían. Y empezaron a hacer negocio y traficaremos y haremos esto o aquello. Y no decían si Dios quiere. Entonces llega Santiago y entra precisamente a esto. Este mensaje del versículo 1 al versículo 6 es como un interludio, como un apóstrofe, hermano. ¿Qué quiere decir un interludio o un apóstrofe? Que es un panorama que Dios le muestra tanto a los ricos como a los pobres, qué le va a pasar a los que se enfocan solo en las cosas materiales. Eso fue lo que hizo el apóstol Santiago aquí. Porque no, que es que solamente para los ricos, no. ¿Sí? Es para todos. ¿Por qué para todos? Porque los hermanos tenían que tener cuidado y tenían que tener el entendimiento claro, porque ese era el propósito del apóstol Santiago, que los hermanos tuvieran el entendimiento claro de qué les va a pasar a los que se enfocan solamente en las cosas de la tierra y no en las cosas celestiales de donde esperamos al Señor. Y empieza el apóstol Santiago, vamos ahora ricos, fuerte, como con un mensaje bastante duro, llorad y aullar por las miserias que os vendrá. Aquí no les está diciendo, no les está diciendo, de pronto miserias, no, vendrán. Uy, hermano, pues usted está siendo muy duro porque el Señor es misericordioso. Sí, yo sé que es misericordioso, pero aquí Él quiere exponer esto así duramente. ¿Por qué? Para que tengamos cuidado con este peligro. Y yo no estoy diciendo que los ricos se van a ir al infierno o que van a ser condenados todos. No, aquí le está hablando a un grupo exclusivo de ricos. ¿Cuál es el grupo exclusivo de ricos? Los que tienen sus riquezas como un Dios. Y vaya usted, hábleles del evangelio a ver si se lo reciben. No se lo reciben, hermanos, porque ellos ya tienen un Dios en su corazón. Aunque por misericordia muchos Dios los alcanza, sí es verdad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y Él puede llegar a alcanzar al más rico, a Elon Musk, a John Bezos, a todos esos los puede alcanzar el Señor. Pero como en ellos hay un afán desmedido y en un desbordamiento,
de enfocarse solamente en las cosas terrenales, obviamente es muy difícil, como dijo el Señor. Difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero él no está diciendo que no pueden. Es difícil. ¿Por qué? Por el rechazo que hay en los ricos contra el evangelio. No por Dios, ni por el evangelio, no. Por las conductas que tienen los que se enfocan y se ponen a amar solamente las cosas terrenales. Entonces este mensaje, mis hermanos, no solamente, no es para los ricos todos, no, para algunos. Si nosotros leemos muy bien, y creo que lo conocemos, en la Biblia hay algunos que nos habla de algunos ricos. Es el caso de Abraham y es el caso de Job. Y ellos no tenían conductas de ese tipo. Ellos tenían conductas acopladas a que Dios era su Dios y no lo que tenían. Entonces, no es para todos los ricos la condena que está, o la denuncia que está haciendo el apóstol Santiago aquí. Es para el grupo exclusivo de los que tienen las riquezas como un Dios, y ese Dios los domina, los gobierna y los hace tener unas ciertas actitudes, una conducta para con los demás. Y aquí lo vemos, mis hermanos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces era gente que acumulaba y acumulaba y acumulaba y acumulaba. ¿Por qué? Porque tenían su esperanza puesta ¿dónde? Pues en lo que acumulaban, no en el Señor. Si hubieran tenido su esperanza en el Señor, para ellos es fácil soltar. Cuando uno tiene el corazón enfocado verdaderamente en el Señor, para uno es fácil soltar. Para uno es fácil ser generoso. Ser buen jefe. Porque a los que está hablando aquí Santiago eran jefes de tierras, jefes de empleados. Ahí le está diciendo: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra. O sea, eran jefes de personal. Y aquí aprovechamos, si hay algún jefe acá, o a los jefes que de pronto nos estén escuchando, sean justos con los empleados y páguenles a tiempo, páguenles el salario a lo que es, ni menos ni más, ni les digan, no, sí, mañana, sí, al otro día, no. ¿Por qué? Porque ese salario y eso que ellos están haciendo es su salario para vivir, es lo digno, lo que ellos necesitan para poder vivir. ¿Sí? Y cuando un jefe o cuando un rico hace esto, Dios detesta esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Porque Dios es justo y Él quiere que se haga justicia. Y esto no es justo, hermano. Dice: clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Mire usted lo interesante de esto, hermano. Los empleados clamando por el salario. Págueme, oiga, págueme. Yo ya trabajé, yo ya hice lo que tenía, lo que usted me mandó. ¿Y ellos qué hacían? Cogían el salario para irme para Cancún, para comprar el vestido. Ya. Tras de que le estaban robando a sus empleados, estaban gastando lo de los empleados para ellos. Y esto no es así. Hay que ser correcto, hay que ser íntegro y darle a cada quien lo que hay que darle a cada quien. Y era una conducta que ellos estaban teniendo con sus empleados. Lo cual quiere decir que las riquezas son peligrosas, hermano. Porque corrompen el corazón en muchas maneras. No para todos, como le digo. Porque si usted tiene a Dios en su corazón, usted no se deja corromper. Olvídese que usted se deja corromper. Si Dios está entronado en su corazón, usted hace eso no es nada. Porque usted sabe ¿qué nos espera? Cuando baje la Nueva Jerusalén o cuando estemos con el Señor, calles de oro. Entonces, ¿cuál es el afán? No hay que irnos a los extremos, hermano.
No hay que irnos a los extremos de que no, que solo para mí, que solo para mí, que solo para mí y los demás qué. No, hermanos, hay que ser consecuente con los demás. En Proverbios por ahí lo dice, ¿sí? Que lo dice por ahí en Proverbios 21, si no estoy mal, 13, que dice que cuando un pobre clama y se le cierra el oído al pobre, cuando él clamare, no será oído. Dice la palabra de Dios. Y aquí los ricos, o bueno, los dueños de esta tierra, los que tenían bienes materiales, estaban ultrajando y estaban opresionando a sus empleados, lo cual nosotros también debemos tener cuidado, también en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, a los pastores, ¿sí?, les ha dado el privilegio el Señor de administrar una iglesia. La obra es del Señor, empezando por ahí. Pero las ovejas hay que cuidarlas, hay que protegerlas. No hay que maltratarlas, no hay que destruirlas, no hay que opresionarlas. Hay que darles el alimento a su tiempo. Dijo el Señor, cuando el Señor vuelva y vea a los siervos haciendo así, ¿qué? Parafraseando el mensaje. El Señor quiere encontrarnos a nosotros haciendo lo que es debido, cuidándolas, protegiéndolas. Pero ¿qué sucede cuando se van al extremo, digamos, y las ultrajan y solamente piensan para acá, para el que está aquí, digamos, o para el pastor? Pues abusan, porque eso es abusivo. Y arranque, y arranque, y arranque, y arranque, y arranque, y arranque. Pero ¿y qué? ¿Las ovejas qué? No, también es de aquí para allá. O sea, nosotros somos, bueno, los pastores son administradores de las ovejas, de la obra del Señor, no son dueños. Entonces, cuando un pastor se va al extremo de solamente ocuparse y direccionarse o alguien, porque no solamente los pastores, los líderes, bueno, de ocuparse solamente en las cosas terrenales, en los bienes de las personas, está perdiendo de vista al Señor. Porque el centro de la doctrina de nosotros, ¿cuál es? Jesucristo. Ustedes han visto, digamos, a los arqueros, apuntan al centro. Si usted apunta al centro, pues usted está apuntando al lugar correcto. O si estamos apuntando al centro, estamos apuntando al lugar correcto. Pero cuando usted le apunta a otro lado, usted se apartó del centro. Y si nosotros aquí en la iglesia le apuntamos a algo diferente que no sea el Señor Jesucristo, pues estamos perdiendo el objetivo y la meta, que es el Señor. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, con eso. Dice, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. ¿Qué es disolución? Entregarse. Entregarse a lo que me pida el cuerpo. Y si tengo los medios para entregarme a los placeres y a los desenfrenos, pues imagínense, ¿quién me saca de ahí? Solamente el poderoso mensaje de Dios. ¿Quién me saca de ahí? ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando y mi mente se está enfocando solamente en eso. Otra pregunta, mis hermanos. ¿Puede un cristiano desviarse del camino tras las riquezas? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que la Biblia lo dice en muchas partes. Saúl, el mismo Satanás, se desvió. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo ahí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Y Santiago quería que los hermanos de esta congregación no se extraviaran del mensaje genuino que Dios nos ha traído a nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿puede un cristiano desviarse del camino? Sí, por las riquezas, es la respuesta. Pero no se desanime, o no nos desanimemos. Esto es precisamente un mensaje con un propósito de animarnos, hermanos, de levantarnos, de que tengamos como propósito y un objetivo y una meta totalmente definida, no titubeemos. ¿Cuál es la meta y el propósito definido? Esperar al Señor Jesús hasta que Él vuelva, manteniendo firme y sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza. Ese es el propósito de este mensaje. El camino que tenemos, ¿cuál es? Dice en 1 Pedro 1:9, porque el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Como ya le había dicho en 1 Pedro, ¿sí? Tenemos una esperanza viva. En Juan 17:3 dijo el Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien has enviado. Esas son nuestras metas, hermano. También dice, este mundo no es mi hogar. Tenemos promesas celestiales, nos espera una ciudad celestial. Esa es nuestra meta, ese es el mensaje que debemos tener genuinamente. Porque el Señor lo enseñó muy claramente, nadie puede servir a dos señores. Porque o amará más al uno y menospreciará al otro, odiar al uno, ¿sí? Y odiar al uno y amar al otro. ¿Qué quería decir el Señor? Si nosotros tenemos como patrón, por decirlo así, o jefe, el dinero me va a dominar. O los bienes materiales. Eso me va a dominar. Eso nos va a decir para dónde ir. Haz esto, haz ello, haz esto. O sea, el fin no justifica los medios. Y muchas cosas se pueden hacer por el afán del dinero. Se puede llegar a hacer tantas cosas por conseguir ese fin. Mientras que el Señor dice lo contrario, amen a sus enemigos. El que te obliga a llevar una carga, ve con él dos. Hablando de los romanos que los opresionaban, que eran los que tenían, pongamos la otra mejilla. Seamos resistentes, tengamos esa firmeza, esa profesión firme, así nos opresiona el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor también dará la recompensa a estas personas cuando Él venga. Pues debemos tener claro esto, mis hermanos. Otra pregunta que sale, ¿qué quiere Dios de nosotros, su iglesia, en cuanto a esto? Dice, ¿qué quiere Dios de nosotros para su iglesia? Conocer la ineficacia y la inutilidad de las cosas terrenales de cara a los propósitos eternos. Ahí el mensaje está hablando, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes. Esas mismas riquezas en el día del juicio, cuando llegue el Señor, esas mismas riquezas van a testificar contra ellos. ¿Por qué? Porque por esas riquezas rechazaron al Señor. Entonces esas mismas riquezas testificarán contra estas conductas de avaricia. Porque una persona que solo vive para las cosas terrenales es una persona que es avara y solamente desea acumular y acumular. Tener claro cuál es el pensamiento de Dios acerca de acumular y tener las riquezas como un Dios. En 1 Corintios 6, 9 y 10 lo dice. Ahí no lo dice cuál es el pensamiento de Dios. Y dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Dice que no erréis. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Dice la palabra de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, y así una lista. Y ahí están los ávaros. No van a heredar el reino de Dios. Cuidarnos de dejarnos corromper por las riquezas. Conocer cuál es el fin de los que se extreman a la avaricia. ¿Cuál es el fin? Pues que el Señor no los va a incluir en su reino. ¿Por qué? Porque nunca ellos lo incluyeron a Él. Nunca lo tuvieron como Dios. Estar firme hasta la venida del Señor y hacer volver al extraviado al camino correcto. Esto no quiere decir que vamos a sacar a patadas aquí el que entre. Ay, usted no puede tener. No es así. O sea, obviamente con amor hay que recibir a todos y hacerlo volver de su mal camino. Esta epístola, ¿cuál era? ¿Para qué era? Ahí al final lo dice en el 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea que sí se estaban extraviando,
y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces ese es el propósito, hacer volver. ¿El mensaje de Dios para qué es? Pues para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Que estemos contentos y agradecidos con lo que Dios nos permita tener. En Hebreos 13, 5, 6 nos habla de esto, ¿sí? El Señor dice ahí, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos. ¿Cuántos están contentos? Contentos con los que tienen ahora, porque Él dijo, no los voy a desamparar ni los voy a dejar. Así que si, hermanos, tenemos lo necesario nomás, viva contento. Teniendo sustento y abrigo, lo dice ahí, estemos contentos con esto. Ay, hermano, usted está diciendo que no trabaje y que no haga nada. No. O sea, sí, hágale. Si usted puede tener, normal. ¿Sí? Y si Dios le permite tener mucho, pues gloria a Dios. Y si no tiene nada, gloria a Dios. El Señor, pues, es soberano y a su tiempo dará o quitará. Acuérdese, le quitó y le volvió y le dio. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el propósito? Que estemos contentos y agradecidos con lo que nos permita tener el Señor ahora. En Proverbios 30 dice ahí, dos cosas te he pedido. Proverbios 30 del 6 en adelante. Dos cosas le he pedido a Dios, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des ni riqueza ni pobreza, manténme con el pan necesario. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Manténme con el pan necesario, no sea que, ¿por qué? Ahí va a explicar por qué. No sea que, estando saciado, diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? A mí que me interesa ese Dios. ¿No ve que mi Dios es este? ¿Quién es Jehová? Y que siendo pobre diga, robe y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, los extremos hay que tener cuidado, hay un centro. Eso es lo más prudente. Vivir con lo necesario contentos. Que amemos a Dios de todo corazón por encima de las riquezas. El Señor lo dijo en Mateo 22, 37, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En el Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Será que esto no lo han leído muchos? No entiendo. No a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Cuáles son tus testimonios? La palabra de Dios. Que el centro de todo lo que hagamos y vivamos y enseñemos sea Cristo y no las riquezas. Colosenses 3 del 1 al 5 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las cosas de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Dios. Cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria genuina que nosotros tenemos, hermanos, no es como la de la tierra. Eso se desgasta, la de nosotros no. La de nosotros nunca pasará, la de ellos sí. Y eso lo debemos tener muy presente. Porque el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que tengamos la sabiduría y el entendimiento correcto acerca del dinero, de las riquezas, de los bienes terrenales, dentro de la iglesia y en nuestras vidas. Debemos tener cuidado, hermano, porque por el dinero se puede corromper un ministerio. Por el afán de las cosas materiales se puede corromper la iglesia. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Primera de Timoteo 6. 17 al 19. Vea qué contraste. A los de allá les está diciendo las condenas y las miserias que le vendrían por su vida, por la presión que les estaba haciendo a los más vulnerables.
y le estaba fortaleciendo a los hermanos a que resistieran y que tuvieran paciencia con esa gente también que los estaba presionando hasta la venida del Señor. Y vea lo que dice el Señor en esta palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, ¿qué dice ahí? En el Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, eso está muerto. Esos ídolos son muertos, que eso es un ídolo. La palabra de Dios le llama la avaricia idolatría, que eso es un ídolo. Que nos da todas las cosas, Dios nos da todas las cosas, pues pidámoselas. Tenemos a Dios, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para los deleites, no, porque ya estaríamos pidiendo mal. No, para vivir sabiamente, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos. ¿En qué? Así también nosotros. En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el propósito, mis hermanos. Que echemos mano de la vida eterna. Sí, trabaje, viva adecuadamente, con cordura, prudencia, teniendo las riquezas en un lugar adecuado, pero recordemos que nuestro objetivo es la vida eterna y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Sabemos que no somos infalibles, Señor, que nos equivocamos, pero tú nunca te equivocas con tu palabra, Señor. Yo me puedo haber equivocado en algo acá, Señor, pero tu palabra no se equivoca, Señor. Porque tú, Señor, eres el que dice y eso es, Señor. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por mis hermanos, Señor Jesús. Le pedimos en el nombre de Jesús que nuestro corazón sea tuyo, Señor. Que tengamos un corazón que solamente se proponga buscarte a ti, Señor. Que te adore a ti, que tú estés entronado en nuestro corazón completamente, Señor, como nuestro Dios, Señor. Si hay algo, Señor, que de pronto estemos haciendo mal, si estamos dejando entrar a nuestras vidas y a nuestro corazón algo diferente, Señor, que no seas tú, si nos estamos dejando fascinar o encantar, Señor, por las cosas del mundo, Señor, que se está viendo claramente hoy en día, Padre Celestial, ese afán desmedido, Señor, por buscar lo terrenal. Padre, guárdanos, ayúdanos a que nuestra mirada y nuestros objetivos estén en ti, Señor Jesús, en la vida eterna. Padre Celestial, ayúdanos a tener esa paciencia, Padre Celestial, hasta tu venida, Señor. Que si tú nos permites tener o no tener, que sepamos muy claramente, Señor, que vivimos es para ti. Tu palabra, Señor, como nos lo dice, sé vivir, Señor, en abundancia y sé vivir en escasez, Señor. Que así también todos nosotros sepamos, Señor, tengamos la sabiduría para vivir adecuadamente en este mundo, adorándote, levantando nuestras manos a ti, Señor, adorándote con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y, Señor, teniendo cuidado de los peligros, Señor, que es caer en la fascinación por las cosas terrenales. Protege a mis hermanos, cuídalos, guárdalos de todo mal, Señor, en sus caminos, a su casa, Señor. Protégelos, que puedan hoy, Señor, irse, Señor, pero no irse de su presencia, y que tu Espíritu siempre se avive cada día más en ellos, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, que estemos fuertes y fortalecidos, Señor, por tu palabra, Señor, por la oración, al buscarte a ti todos los días, Señor, así como buscamos, Señor, nuestros trabajos, Padre Celestial, así como somos en nuestros trabajos cumplidos, Señor, esperando, Señor, de nuestros trabajos, que lo seamos más contigo, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, y porque tú nos has dado una esperanza viva, la cual esperamos, Señor, que estemos fortalecidos y con ánimo, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.